Buenas a todos. En esta parte de este video vamos a resolver un circuito en corriente alterna, ¿ya? Y al final lo voy a simular también para que tengan claro cómo hacerlo en la tarea, ¿ya? O cómo se simula un circuito en alterna, ¿ya? Con objetivos de este ramo, ¿ya? Entonces el circuito en cuestión es este y nos piden determinar la potencia en V1. Nos preguntan si V1 entrega o absorbe potencia activa y nos preguntan si absorbe o entrega potencia reactiva. Además, nos piden comprobar el teorema de Telegen, es decir, se tiene que determinar la potencia compleja de cada elemento del circuito. Y por último, el factor de potencia de la fuente V1. Como nos piden la potencia de cada elemento, sí o sí hay que calcular las corrientes y tensiones de todos los elementos, ¿ya? Se tiene que V1 está dada por esta expresión, que es un seno. Y este de acá es su valor peak o magnitud de la señal del seno. Como no dicen que es RMS o volt efectivo, asumen que el número que está acompañando al seno en este caso, o al coseno, da lo mismo, es el valor peak, ¿ya? Para que sepan. Entonces, lo primero que debemos hacer es pasar esta señal a coseno. Entonces, tenemos que V1 es su valor peak por el coseno de omega t de más 90 menos 90. ¿Ya? Porque si recuerdan, el seno de x es igual al coseno de x menos 90. Entonces, si quieren pasar de seno a coseno, lo escriben con coseno y lo desfasan en menos 90 grados. Entonces, nota que V1 es igual a Vp coseno de omega t de 0. ¿Ya? Y esto en volt. Si se dan cuenta, acá nos dicen omega t. O sea, no nos dan una frecuencia específica. Pero eso no nos importa mucho para el desarrollo analítico del problema, porque nuestro circuito ya está en el dominio fasorial, en el dominio de impedancia. Entonces, da lo mismo a qué frecuencia está. Lo único que sabemos es que todo esto está a la misma frecuencia, a una frecuencia omega. ¿Ya? Luego lo pasé, se escribió en su forma fasorial, el voltaje V1, está dado por esto. Y además, como nos piden calcular la potencia de cada elemento, yo pasé la fuente V1 a su valor RMS, ya para simplificar los cálculos, ya que la potencia en RMS está dada por voltaje RMS por la corriente RMS, el conjugado de la corriente, recuerden, el conjugado. En cambio, esto es en RMS. Si lo tienen su valor peak, tienen que la potencia es un medio de un voltaje peak por una corriente peak y conjugado. Entonces yo, para olvidarme de este un medio, lo paso a RMS y así no tengo errores al final, porque por lo general se olvidan todos de ese un medio, ¿ya? Pero si ustedes quieren trabajar en valores peak, da lo mismo, la potencia es la misma, trabajando en RMS o en peak, le dan la misma potencia. Si ustedes pasan el circuito a la fuente V1 y todo, por ejemplo, en este caso es una fuente, pero si fueran una o más fuentes, si pasan cada una de esas fuentes a su valor RMS, todos los cálculos que ustedes hagan a partir de ese punto van a estar en RMS, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y tienen que tener cuidado si les piden el valor peak o el valor RMS, ¿ya? Ya, sigamos. Como nos piden calcular la corriente, la potencia de cada elemento, hay que determinar sus tensiones y corrientes. Yo decidí hacerlo por mallas porque son solo dos mallas, serían dos ecuaciones. Lo encontré más rápido. Entonces tenemos la primera malla, que sería V1, sería menos V1 porque en alterna no es correcto decir que tienen polaridad las fuentes porque depende de qué ciclo estén observando, porque como es alterna va cambiando, va moviéndose el más y el menos. Pero para tener un punto de partida y de referencia se tiene la fuente así, con la polaridad que está dada. Entonces sería menos V1 es igual a 12.5 I1, porque la corriente entra por el positivo del elemento, recuerden, porque es pasivo este elemento,
menos J25 por I1 menos I2, que sería esta polaridad de acá. El menos viene porque es menos, la impedancia es negativa, ¿ya? Por eso ese menos de ahí. Reordenan la ecuación, juntan los términos semejantes y llegan a esta ecuación de acá. Lo mismo para la malla 2, realizan la malla, que sería menos J25 con esta polaridad. Por eso es I2 menos I1, porque se está considerando esta polaridad de acá, ¿ya? Pues estamos trabajando en la malla 2. Como están trabajando en la malla 2, la corriente que predomina es la corriente de la malla 2. Entonces, luego 15I2 más J20I2. Juntan los términos y llegan, con las dos ecuaciones pueden armar su forma matricial, ¿ya? Les recomiendo que lo hagan así porque para estas pruebas y para cursos de más adelante ustedes pueden utilizar calculadoras programables, ¿ya? Y esas ecuaciones por lo general pueden resolver este sistema de ecuaciones escrito de esta forma. ¿Ya? Para mostrarle ahora, en este caso yo tengo un emulador de la T-Inspire CXCAS, la cual resuelve este tipo de ecuaciones, ¿ya? Si la prueba, ustedes escriben la ecuación de esta forma y luego pueden escribir los resultados, y tal cual. Tienen la ecuación en su forma matricial, el sistema de ecuaciones, y luego pueden poner los resultados, porque pueden ocupar estas calculadoras, para que no tengan que andar calculando los determinantes ni nada, ¿ya? Porque eso no es lo relevante es que lleguen al resultado, y lo tengan bueno. Entonces, para resolver esta ecuación, se van a menú, se van a álgebra, y a solucionar. Es solve, ¿ya? Pero en este caso nosotros estamos trabajando con variables complejas, entonces tienen que habilitar ampliar el dominio de solución. Entonces le ponen C solve. C viene de compleja, ¿ya? Que están resolviendo un sistema de ecuaciones con números complejos. Y luego escriben la matriz. Que escriben la matriz como de 2 por 2. Se escribe así y escribamos los valores de inmediato. Sería 12.5 menos J, no pueden escribir J en la calculadora. Es I, ya es I el número imaginario. 25, 15 menos 25, o sea, menos 5, perdón. Y acá es J o I 25. Luego, falta esta columna de acá. Como es de 2 por 2, ya viene dada por defecto. Y escriben las variables. Pueden escribir I1 e I2. Luego ponen igual. Y ponen el resto de la matriz que falta. Que sería 240. Como es ángulo 0, es lo mismo que pongan el valor real, ¿no? 240, ¿ya? Solo porque el ángulo es 0, si no, si quieren escribir el fasor, tienen que escribirlo entre paréntesis. Y acá le agregan el símbolo de ángulo. Ustedes cuando recién instalan esto, les sale por defecto acá, en el 1. Entonces ustedes se van al 4, aprietan el 4 en el teclado, y si buscan el símbolo de ángulo, y lo ponen. Luego ustedes quieren que el sistema les arroje la variable I1 e I2, ¿ya? Entonces tienen que escribir coma y la cantidad de variables que ustedes pusieron en el sistema de ecuaciones, ¿ya? En este caso pusimos coma I1, coma I2, ¿ya? Y le dan a Enter. Ya yo la tengo configurada para que me arroje el valor en su forma de fasor, su forma polar. Ya para eso tienen que configurarla. Entonces se van a On, que sería como volver al menú principal. En configuraciones, apretan el 5. Configuraciones del documento, apretan el 2. Y acá tiene todo. Tiene la cantidad de dígitos. Yo creo que el ángulo me lo den en grados. ¿Ya? Lo tengo en ingeniería. Tengo que medir real o complejo.
siempre tiene que estar o en rectangular o en polar. Si lo dejan solo en real, nunca les va a tirar las variables complejas, ¿ya? Entonces lo primero, por defecto viene en real. Ustedes tienen que configurarlo y ponerlo en rectangular o en polar, ¿ya? Tienen que tener cuidado de eso en sus calculadoras. Y luego para aplicar las configuraciones tienen que poner norma. Y le dan OK. Y ahí vuelven a su ventana de trabajo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, nos da los mismos resultados que yo tengo acá anotados. Yo ocupo 6 decimales, acá hay uno menos. ¿Ya? Hay 2, 4, 5, yo ocupo 6. ¿Ya? Pero nos da el mismo valor, sí, es exactamente el mismo. Ese es I1 y se tiene que I2 está por eso. Entonces lo tenemos correcto. ¿Ya? Entonces continuamos. Ahora vienen los cálculos de potencia. Para determinar primero vamos a analizar la fuente B1, ¿ya? Que es como la más compleja porque es una fuente. Generalmente las fuentes son las que presentan mayor complicación en cuanto a la potencia. Entonces la potencia compleja está dada por esta expresión. En verdad está dada por S igual a P y conjugado, ¿cierto? S menos adelante se debe a que yo estoy considerando la notación, referencia carga. Entiéndase a referencia carga como yo estoy asumiendo que mi corriente está entrando por el positivo. ¿Ya? Eso estoy asumiendo yo, que mi corriente está entrando por el positivo. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, I1 no está entrando por el positivo, I1 está entrando por el negativo de la fuente que definimos, ¿cierto? I1 está entrando por acá. Entonces, como yo quiero que mi corriente entre por el positivo, a I1 debo invertirle el signo, el sentido, la polaridad. Y es por eso, ¿me pasé? Y es por eso que lleva ese menos, para invertir la polaridad de I1, ¿ya? Independientemente que I1 sea conjugado o no, ¿ya? Entonces hacen el cálculo menos la fuente y escriben la corriente con el conjugado. El conjugado significa invertir el signo de la fase, sería poner los menos acá. Pero yo en la calculadora escribo conjugado. Lo escriben de esta forma. Entonces, para escribir conjugado se van a menú, apretan el 2, que es todas las opciones de números, y el 9, que son todas las herramientas de número complejo. Y ahí ponen complejo conjugado. ¿Ya? Y ahí le sale. Sería menú 2, 9, 2, 9, 1. Ahí escribe conjugado. Y escriben un número cualquiera y les arroja su conjugado. ¿Ya? Y nos da este valor. De acá. Y luego lo pasé a su forma polar para tener la potencia compleja, la potencia aparente. Este valor de acá, que corresponde a la magnitud de la compleja, es lo que se le llama potencia aparente. Aparente. ¿Ya? Y el ángulo de la potencia. Y ahora toca interpretar los signos que nos dio la potencia. En este caso se tiene, como se tomó referencia a carga, se tiene que la potencia activa es negativa, ¿cierto? Nos dio un negativo. ¿Qué quiere decir que nos haya dado negativa? Quiere decir que la fuente de 1 está entregando potencia activa al circuito. ¿Por qué entregando? Porque ustedes cuando toman referencia a carga, uno asume que la carga siempre absorbe potencias, ¿ya? Una carga siempre absorbe. Entonces, si nos hubiera dado de forma correcta, nos hubiera dado que la potencia en la carga nos hubieran dado P y Q más JQ. Pero nos hubieran dado que las dos sean positivas. Si las dos dan positivas con referencia a carga, significa que está absorbiendo potencia activa y que está absorbiendo potencia reactiva. Pero este no fue el caso. Las fuentes, por lo que si es una fuente, sí o sí va a entregar la potencia activa, porque es lo que es quien debe alimentar el circuito, ¿ya? Si hay más fuentes, puede que no todas las fuentes den ese negativo. Entonces, por eso tienen que tener cuidado. Si me da negativo y estoy tomando referencia a carga, quiere decir que estoy entregando potencia, ¿ya? Entonces, estoy entregando potencia activa al circuito. ¿Cuánta potencia estoy entregando? Este valor en kilowatt, ¿ya? Sin considerar el menos. El menos lo puse para que se den cuenta de que está entregando esa potencia, ¿ya? Por otro lado,
dio que la potencia reactiva es positiva. Por lo tanto, la fuente 1 está absorbiendo potencia reactiva. ¿Ya? Entonces, acá en alterna, como ya existe la potencia activa y la potencia reactiva, tienen que tratarlas por separado para saber si está absorbiendo una o entregando la otra, ¿ya? En la primera prueba era solo la potencia en watts, entonces absorbía o entregaba watts. Acá no. Puede estar entregando potencia activa y absorbiendo potencia reactiva, o viceversa, ¿ya? Tienen que ver el signo y la referencia que ustedes tomaron, ¿ya? Entonces está absorbiendo potencia reactiva del circuito. Y luego nos vamos a los elementos. Acá, los elementos. El primer elemento sería Z1, que sería 12.5 ohms, ¿ya? Para los elementos es mucho más fácil calcular la potencia, porque no es necesario que conozcan las dos, el voltaje y la corriente. Con que conozcan una basta. ¿Ya? Si quieren saber de dónde viene esta expresión, viene de que por ley de Ohm se tiene que el voltaje en alterna es la impedancia por la corriente, ¿cierto? Si ustedes reemplazan esto en la potencia original, es decir, en esta, les da que S Z1 es igual B Z1, todo esto es de Z1, ¿ya? Z1 y este Z1. Entonces nos da que acá este voltaje lo reemplazan por esto. Entonces le da Z1 y Z1 por I Z1 conjugado, ¿ya? Esto es igual. Entonces nos da IZ1. Y por propiedad de los números complejos, IZ1 por su conjugado es equivalente a la magnitud del número complejo al cuadrado. ¿Ya? Esto es una propiedad de, si quieren la buscan y la comprueban, pero es así. Si ustedes multiplican su número por su conjugado, les da que es la magnitud al cuadrado. ¿Ya? La magnitud de la corriente al cuadrado. Entonces lo reemplazan. Y si tienen la otra versión, que es si a partir de esta ley de Ohm despejan la corriente, les daría que IZ1 es igual a BZ1 dividido en Z1, ¿cierto? Si quieren dejar la potencia en términos de voltaje. Entonces, al reemplazar en esta de acá, les da IZ1 es igual a BZ1 por la corriente, pero recuerden que la corriente está conjugada en la potencia. Entonces daría BZ1 dividido en Z1. Entonces lo mismo, voltaje por su conjugado es la magnitud del voltaje al cuadrado, pero esta es dividido en Z1, pero Z1 conjugado, ¿ya? Entonces no se olviden, ahí tienen las dos, esta es la de corriente y esta es la de voltaje. Me imagino que estas dos igualdades están anotadas en las diapos del profesor, ¿ya? Ya, sigamos con lo nuestro. Teniendo la corriente y Z1, puedo obtener su potencia compleja. La corriente IZ1, que es Z1 es es I1, por lo tanto ya la calculé. Entonces, sería Z1 por la magnitud de I1 al cuadrado, que es este valor de acá abajo, y nos da este valor de potencia. ¿Ya? Si se fijan, como la impedancia es solo real, es una resistencia, entonces está bien que nos haya dado en watts. Es correcto decir que esto podría ser P también, Z1. Está correcto que esté medida en watts porque es solo resistiva, ¿ya? Y al ser una resistencia, la resistencia siempre absorbe potencia activa. No hay manera de que una resistencia entregue potencia activa, entonces absorbe. Y además nos dio positiva, lo cual es correcto, ya que absorbe potencia activa. Para Z2 es la del medio, que es el menos J25, que es esta de acá. Esta de acá es Z2. El mismo procedimiento. Como tenemos las corrientes, vamos a trabajar con las corrientes. Y Z2, como yo quiero referencia carga, yo quiero esta polaridad, más menos. Entonces para tener esa polaridad tengo que hacer la resta de corrientes,
que sería I1, porque I1 está entrando por el positivo, menos I2, porque I2 está entrando por el negativo. Entonces, I1 menos I2, la corriente que circula por esta impedancia de acá, que es lo que tengo escrito acá. I1 menos I2. La magnitud de esa resta al cuadrado. Acá la escribí completa. No pueden restar solo las magnitudes. ¿Ya? Esto no es lo mismo que I1 menos I2. Todo eso al cuadrado. Al cuadrado. Eso no es lo mismo, ¿ya? Pero nunca lo hagan. Porque ha pasado que lo hacen. Y lo tienen todo malo. Tienen que restar las corrientes completas con su ángulo y todo. Y luego a esa resta le sacan su magnitud y la elevan al cuadrado. Y la multiplican por el valor de la impedancia. ¿Ya? Al ser puramente compleja, es solo reactiva. Y está bien, porque Z es solo complejo y además es negativo. Entonces es un capacitor. Se puede concluir que es un capacitor. ¿Ya? Como dio negativa, se tiene que la potencia reactiva está siendo entregada al circuito. ¿Ya? Porque nos dio negativa. Recuerden que con referencia a carga, todas las potencias que den negativas son entregadas. ¿Ya? Acá está escrito, quiere decir que es entregada al circuito. Bueno, para Z3 es lo mismo, solo que cambia la corriente. En este caso la corriente es I2 y la magnitud al cuadrado por la impedancia. Y también, como es solo una resistencia, nos dio en watts, por lo tanto absorbe esta potencia activa. Y por último nos queda la Z4, que sería el J20. Donde es positivo y es complejo, se concluye que esto es un inductor. Y el mismo procedimiento. Entonces acá como veo que la potencia reactiva es positiva, el inductor está absorbiendo potencia reactiva del circuito. Y una vez que hayan calculado todas las potencias, realizan el teorema de Telegreen, donde la potencia suministrada más la potencia absorbida es igual a 0. ¿Ya? Ustedes ya en los pasos previos ya vieron todo el tema de signos y todo, entonces acá basta que sumen todas las potencias y les debería dar 0, porque todo lo trabajaron considerando la misma referencia, en este caso fue de referencia a carga. Entonces suman las potencias, que sería la suma de todas las potencias, de dar 0. Si suman todas las potencias, le va a dar que son 0 igual a 0. Por lo tanto, se cumple el teorema de Telegreen. Y por último, nos pide el factor de potencia en la fuente B1. Si recuerdan, el factor de potencia está dado por la potencia activa dividido en la potencia aparente, o también como el coseno de phi, donde phi es igual al ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. ¿Ya? En este caso yo ya calculamos al comienzo la potencia activa y después lo pasamos en su forma polar para obtener la potencia aparente. ¿Ya? Entonces basta que hagan esa división y les da el factor de potencia. Pero al hacer esto, solo este cálculo nos les dice si es inductivo o capacitivo, si está en adelanto o en atraso. Para ver si está en adelanto o en atraso, basta con ver el ángulo de la corriente que circula por la fuente B1. En este caso, corresponde a I1. I1 tenía este valor de acá. Y da que este ángulo es positivo y es 14. Si hacen un diagrama, recuerden que B1 es 240 ángulo 0. Ángulo 0. Entonces, si ustedes hacen un fasor, supongan que esto está derecho y esto tiene 0 grados, ¿cierto? Que esto corresponde a B1. Y es de 240. Y la corriente, ¿cuánto dio? Dio 4. Entonces, no está escalado correctamente. I1, este sería I1. Con ángulo de 14. Considerando que el eje de referencia es este, ¿ya? Entonces, este ángulo de acá sería los 14.03. Entonces, quiere decir que la corriente está en adelanto respecto a la tensión B1. Entonces, cuando está en adelanto, quiere decir que es un factor de potencia capacitivo. Pueden escribir, se tiene que el factor de potencia es 0,97 en adelanto.
Y si no quieren escribir en adelanto, ponen capacitivo. Y si están en atraso, ponen en atraso o inductivo. Pero tiene que ir esta información completa. No basta solo este número. Tienen que decir si es inductivo o capacitivo. Para saber la naturaleza del circuito, ¿ya? Y eso sería de forma analítica lo que cómo se desarrollan. Ya traté de hacer este ejercicio porque preguntaba las potencias, entonces que es como lo más complejo, porque el resto para calcular las potencias es hacer malla, nodo, que es lo mismo que hicieron para la prueba pasada. ¿Ya? Y ahora vamos con lo de simulación. Acá tengo el multisim. Entonces lo primero que necesitamos buscar es una fuente alterna. Esa se encuentra en componentes, colocar componentes. Todos los grupos ponen source, ponen power source y tienen AC powers, que es la de tensión. Si quieres la de corriente se encuentra donde dice señales de corriente, fuentes de señales de corriente, y dice AC de corrientes. Y ahí también está la de DC, por si la necesitan. En este caso no es necesario. Ya. ¿Qué es lo otro que necesitamos? Los elementos, claramente. Al comienzo del... perdón, me pasé acá. Nos dan el valor, el circuito en su dominio de impedancia, ¿cierto? No tenemos el valor de la resistencia, o sea, el de la resistencia sí, en este caso, pero no tenemos el valor de la capacitancia ni de la inductancia. Pero sí sabemos cuál es cuál. Este es solo real, por lo tanto este es una resistencia, R1, lo mismo con esta, R2. Acá tenemos que la impedancia es positiva. Cuando la impedancia es positiva quiere decir que es un inductor. Y acá como la impedancia es negativa quiere decir que es un capacitor. Y estos dos valores debemos determinarlos. ¿Cómo los determinamos? Acá lo tengo escrito. Como para simular se debe conocer el valor de las resistencias, capacitores e inductancias, es necesario, para este caso, determinar una frecuencia para simular. Como en este caso no nos la imponen, nosotros podemos elegir libremente una frecuencia y en base a esa frecuencia obtener los valores de inductancia y capacitancia. ¿Ya? Pueden escoger el número que quieran, yo escogí al ojo 50 Hz. F igual a 50 Hz. Como la resistencia no cambia en su valor, basta con que calculemos la del inductor y la del capacitor. Para el inductor, tenemos que la reactancia del inductor está dado con esto. Esto es solo la magnitud, no nos interesa el J complejo, ¿ya? Entonces, como ya nosotros conocemos este valor de acá, y nos falta determinar este, se hace un despeje y lo calculamos. Como omega es igual a 2πf, se tiene que la inductancia es 20, que son los 20 que vale el XL, que es J20. Este valor de acá es XL. Esto es una J. Nos da este valor de inductancia. ¿Ya? Y se realiza lo mismo para el capacitor, que la reactancia del capacitor está dada por esta expresión, despejan la capacitancia y encuentran su valor, que es este de acá. Estos valores son válidos únicamente para los 50 Hz, en base a las impedancias que se tienen. Entonces, si ustedes tienen valor en impedancia, pueden poner la frecuencia que quieran, pero en base a esa frecuencia calculan el tamaño del capacitor y del inductor. ¿Ya? Una vez obtenidos estos valores, nos vamos a simular. Entonces necesitamos dos resistencias, R1 y R2. El del medio era un capacitor. Para rotar un elemento le hacen clic y control R. Y ahí lo pueden rotar. Y nos falta un inductor. Conectamos los cables. Y recuerden que para simular en multisim necesitan conectar la tierra, sí o sí. La tierra, por lo general, yo la pongo debajo de la fuente principal, digamos. Este valor era de 12.5, este valor era de 15, este capacitor era de 127.3239 54 o 127.3239
54. Micro lo escriben con una U. Ahí lo tienen. Y la inductancia es de 63.66. 63.6620. Si no mal recuerdo, sí. Mili. Y mili escriben una M. Ya. Tienen el circuito. Ahora se van a la fuente. Ustedes lo que desean hacer para simular es, se van acá a interactuar, igual que para los circuitos de primer orden o de segundo orden, pero acá cambian el análisis, ya no hacen un análisis transitorio, sino que hacen un análisis de corriente alterna de frecuencia única. ¿A qué frecuencia? A la frecuencia que nosotros calculamos al comienzo. O sea que nos impusimos, en este caso fueron 50. Y acá le pueden poner el formato de número complejo, si real, imaginario o magnitud fácil. Las potencias creo que las calculamos como real imaginario, así que lo voy a dejar así. Mientras esto le dan 6. Y ahora necesitan configurar la fuente de poder con los valores adecuados. Cuando ustedes realizan el análisis de corriente alterna de frecuencia única, estos valores de acá, el RMS, el compensación, frecuencia y retraso, factor y fase, no los considera para el análisis. Para el análisis solo necesitan modificar estos dos valores de acá. El magnitud de análisis en corriente alterna y la fase de análisis en corriente alterna. Entonces, y tienen que poner en su valor peak, ¿ya? Que pide magnitud. Nuestro valor peak era los 240 por raíz de 2, que es raíz se escribe SQRT, ¿ya? Y la fase. La fase que deben escribir debe ser en base a un coseno. Es por eso que antes de pasar a fasor, todas las fuentes deben estar dadas por coseno, porque el análisis que se realiza al simular es en base a un coseno. Entonces nuestro coseno nos dio que era de ángulo 0, si no recuerdan. Entonces le ponen ángulo 0. Y le dan a aceptar. Luego, si ven acá análisis, 50, real imaginario, recuerden, análisis de corriente alterna de frecuencia única y la salida. Las tenía guardadas, pero les debería aparecer así. Y vamos a determinar todas las potencias. Dice PR1, PR1 y todo. Y ahí le dan a Run. Y les arroja una tabla. Ustedes le pueden cambiar el fondo para que sea más ordenado. Y van comprobando. La del capacitor es la primera. Dice que es 1.42 por 10 a la menos 14. O sea, por 10 a la menos 14 quiere decir que es realmente 0. ¿Ya? Y está bien que la parte real del capacitor sea 0, porque es solo compleja, solo reactiva. E imaginaria. Y acá les da 1.355 kilos, que es lo mismo que tenemos nosotros, si no mal recuerdo. La del capacitor es esta. ¿Sí? ¿Ven? 1.355.294 kilos. Entonces la tenemos buena. Entonces acá, si esta está buena, de ahí para abajo están todas buenas. ¿Ya? Acá tienen la de la fuente y da con los mismos signos, porque también toma referencia a carga multisimal simular. Entonces le va a dar los mismos signos que ustedes calculan al principio. Le da que es negativa la de B1 y positiva la otra. ¿Ya? Eso en cuanto a las potencias. Ahora quería hablarle un poco de la corriente. Vamos a obtener las corrientes. Por ejemplo, la corriente I1 que corresponde a la corriente de la resistencia I1. ¿Ya? Si recuerdan, para simular, nosotros escogemos se anota, mejor dicho, la magnitud de la señal, de la fuente, ¿ya? Entonces, todos los valores de tensión y corriente que obtengamos de la simulación van a estar en valores peak, ¿ya? Entonces, ustedes si llegan y simulan, ponen a la corriente y les va a dar que es 6.3889 e imaginario. Nosotros no la tenemos en imaginario, así que lo voy a cambiar para tenerlo en magnitud y fase, porque así calculamos la corriente nosotros. Ahora sí, nos da de magnitud 6.5855 con ángulo de 14. Ahora si ustedes vuelven acá y nos vamos al valor de la corriente que calculamos, que es este de acá, nos da
4, ¿ya? Nos da 4.65, pero este valor de acá está en RMS, ¿ya? El valor de la simulación está en PIC. Entonces, para comprobar, basta que este valor lo dividan en raíz de 2 y les debe dar el 4.65. Para no estar haciendo este cálculo en una calculadora o a mano, pueden hacerlo desde acá mismo. ¿Cómo lo hacen? Añadiendo expresiones. Le dan a añadir expresión y buscan la corriente. I1 en este caso. I1 es la que circula por R1. Le ponen, la dividen y buscan, lo buscan o lo escriben ustedes mismos, que sería raíz de 2, SQRT, raíz de 2. Entonces, si yo tengo el valor PIC y lo divido en raíz de 2, obtengo su valor RMS. Entonces le dan a aceptar, le dan a run y nos da exactamente el mismo valor que calculamos en el ejercicio. Eso es para que lo tengan claro. Como ustedes deben simular con valores peak, todos los valores de tensión y corriente les van a dar en valores peak. La potencia les va a dar la misma porque la potencia es una, no existe potencia peak ni potencia RMS, la potencia es una sola. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ver cuidado. ¿Ya? Recuerden, ustedes como simulan en valores peak, los valores que le arrojen se los van a dar en peak. Entonces, si ustedes quieren pasarlo a RMS, añaden la expresión y dividen las expresiones que ustedes quieren por raíz de 2. ¿Ya? Y eso sería todo para simular en alternado. No es más que eso. Tampoco. Basta con que les arroje esa tabla y en la tarea pongan todas las potencias que se piden, si no mal recuerdo. Y esta tabla la escriben en Word. O sea, le sacan un pantallazo a esta tabla y la ponen en la parte de simulación. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos. Hasta luego.